Mezclemos realidad y fantasía por una vez. Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una gran entrevista y mi deseo fue concedido permitiéndoseme una reunión con Dios. «Pasa», me dijo Dios, «¿así que quieres entrevistarme?» «Bueno», le contesté, «si tienes tiempo». Se sonríe por entre la barba y dice: «Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué preguntas quieres hacerme?» «Ninguna nueva ni difícil para ti. ¿Qué es lo que más te sorprende de los hombres?» Y dijo: «Que se aburren de ser niños apurados por crecer y luego suspiran por regresar a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan su hora actual, con lo que ni viven el presente ni el futuro. Que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido. Y pensar que yo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, dejó de hablar. Sus manos toman fuertemente las mías y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo y para cortar el clima le dije: «¿Me dejas hacerte otra pregunta?» No me respondió con palabras, sino con su tierna mirada. «Como padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos?» «Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que sí pueden es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo segundos para destruirla. Que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. Que bastan unos pocos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos y que pueden tardar muchos años en ser sanadas. Que aprendan que a perdonar se aprende practicando. Que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no sabe cómo demostrarlo. Que aprendan que el dinero lo compra todo menos la felicidad. Que a veces, cuando están molestos, tienen derecho a estarlo, pero eso no les da derecho a molestar a los que los rodean. Que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que los amigos de verdad son tan escasos que quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. Que no siempre es suficiente ser perdonado por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que de lo que siembran, cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino ser feliz con lo que tienen. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino productos de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carecen. Que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos llegan lejos en la vida. Que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un amigo llora con ellos, encuentren la fortaleza para vencer sus dolores. Que retener a la fuerza a las personas que aman las aleja más rápidamente de ellos y al dejarlas ir, las deja para siempre al lado de ellos. Que a pesar de que la palabra amor puede tener muchos significados distintos, pierde valor cuando es usada en exceso. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Que nunca harían algo tan grande para que Dios los ame más, ni nada tan malo que los ame menos. Simplemente los amo
a pesar de sus conductas. Que aprendan que la distancia más lejos que pueden estar de mí es la distancia de una oración. Y así, en un encuentro profundo, tomados de la mano, continuamos en silencio. Gracias.